Radio Superacció, las voces que te acompañan. Hey, saludos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, amigos, amigas que nos escuchan a través de este podcast de Radio Superacció? Nosotros estamos en los baños del foro, Banys del Fòrum, con este taller de radio donde tenemos personas para conversar de temas relacionados con Superacció. Hoy nos visita Andrés Barrientos. Andrés Barrientos es un educador deportivo, deportista en la primera parte de su vida y luego dedicado a la educación y al trabajo en el ámbito deportivo. Y vamos a conversar con él. Andrés, junto a Marina Caireta, ha escrito un libro muy interesante que se llama Cultura de Paz en el Deporte. Y hablaremos de esas cosas también. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Bien, contento de estar aquí. Tú estuviste vinculado a Superacció, un proyecto en concreto. ¿Cómo te fue allí? Cuéntanos un poquito, ¿qué hacías? Me fue muy bien, fue una experiencia muy intensa, aprendí mucho. Pude conocer desde adentro realidades muy potentes y ponerme a prueba, que me gusta mucho. ¿Y qué hacías ahí en esa etapa de Superacció? Bueno, mi función era encargarme de la parte deportiva y a través del deporte establecer vínculos y generar pautas de convivencia pacífica. Yo quisiera que habláramos justamente de eso, porque cuando hablamos de deporte, en general, todos pensamos en el fútbol, pensamos en el fútbol masculino y femenino ahora, que también está tomando pues importancia. Pensamos en el Tour de Francia, ¿no? Con estos atletas ciclistas haciendo grandes esfuerzos. En el Mundial de Atletismo también, claro. Donde hay atletas fantásticos, maravillosos. Pero eso no solo es el deporte. No, el deporte es una de las cosas más difíciles de definir, porque depende quién la haga, cuándo la haga, cómo la haga y por qué lo haga, ¿no? Entonces, ¿es deportista un señor que hace footing por los domingos solamente? Pues sí, tiene una vida deportiva. Es deportista la persona que va a un gimnasio, es deportista la persona que va a un club y es deportista quien vive del deporte, es un deportista profesional, ¿no? Son distintas maneras de hacer lo mismo, por eso el deporte es tan potente, ¿no? Porque tiene muchísimas posibilidades, sirve para muchísimas motivaciones, tanto para ganar dinero como para divertirse y también, sobre todo, para educar. Y para cultivar el cuerpo, ¿no? Es decir, que el la cuidado del cuerpo. Claro, la sola actividad ya habla de movimiento, habla a veces de competición, no siempre, ¿vale? Pero la competición estimula, la competición es interesante, tiene un mensaje interesante y se lo sabemos aprovechar para educar en la cultura de paz. Nos das dos líneas entonces. Por un lado, el deporte de competición, aquel deporte en el que nos ponemos a prueba en función de medir energías y fuerza al lado de otros o de otro, ¿sí? Sí. ¿Por qué es importante la competencia? Algunos no la ven como un aspecto muy positivo del deporte. Bueno, la competencia es ponerse a prueba cada día, ¿no? Para levantarse de la cama tenemos que luchar contra una fuerza exterior que nos dice que quédate, ¿no? O a veces el peor enemigo que está dentro, ¿no? Que te dice quédate, no lo hagas, y ahí hay que ponerse a prueba, ¿no? La competencia bien entendida es para mí superación personal. Y ahora viene este otro deporte donde no hay competencia, porque en principio parece que la competencia estimula. Es decir, si alguien va delante de mí corriendo, yo haré el esfuerzo para alcanzarlo y sobrepasarlo. Es como la idea de la competencia. Pero cuando no está el estímulo de la competencia, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo me estimulo? Claro. Bueno, hay que echar manos de otras fuentes de motivación, ¿no? Por eso decíamos al principio depende por qué, ¿no? El por qué es muy importante. La cooperación, por ejemplo, el trabajo en equipo, que está implícita en todos los deportes de equipo, al mismo tiempo que la competición, pero si no trabajas en equipo, es muy difícil competir bien, es decir, ganarle a otros. Por eso no siempre ganan el mejor conjunto de individualidades, sino que suelen ganar las personas que mejor trabajan de manera interdependiente. Y esta es una de las cualidades del trabajo en equipo. Es muy enriquecedor porque incluye el reconocimiento de la diversidad como riqueza, es decir, no somos iguales, no hay dos personas iguales en todo el mundo,
Entonces, superar esa barrera de la diferencia y que nos separa para entenderla como un punto de unión, ¿no? Tú haces lo que yo no puedo y yo hago lo que tú no puedo. Independientemente de tu color de piel, de tu religión, de tu país de origen, da igual. Al final acá lo que importa es tener un objetivo común. Y esto, el deporte, es una fuente de posibilidades educativas inmensa. Ya sea tanto el deporte más individual y el otro que implica el de equipo, ¿no? Sí, es que en realidad ni los deportes individuales son individuales del todo, ¿no? Todo el mundo trabaja en equipo. Tú mismo, ahora mismo, todo tu organismo es un trabajo en equipo. Tus pulmones están coordinados con tu corazón, están coordinados con tu hígado, con tu sistema excretor, todo está trabajando en equipo constantemente, ¿no? Si tú necesitas alinearte para rendir, necesitas que tu mente esté alineada con tu corazón y con tu cuerpo, necesitas trabajar en equipo internamente, aunque estés solo. Después los deportes individuales, que no hay nada individual. Un atleta tiene entrenador, cada vez tiene más un equipo detrás. Si observáis las declaraciones de los deportistas individuales, siempre hablan en plural, porque tienen un equipo detrás. La familia es un equipo, Superacció es un equipo, el mundo es un equipo. Lo que pasa es que no somos conscientes de que pertenecemos a un equipo, el equipo de la raza humana. Y entrando en esa dimensión de los equipos, de la competencia, yo creo que hemos pasado por experiencias de ir, por ejemplo, a un partido infantil, uh-huh, y vemos situaciones de violencia, uh-huh, de violencia verbal, que es muy terrible, sí, y de violencia física, que es como traspasar todo y establecer un contacto, sí, violento con, sí, los otros, ¿no? Sí. Es decir, en el deporte también se presentan los conflictos. ¿Qué, sí, es un conflicto deportivo? Un conflicto deportivo, wow, es la manifestación de necesidades insatisfechas, ¿no? Cuando tú en algún aspecto de tu vida no estás contento, solo basta que te pongan una pelota en el medio y alguien que quiera lo mismo que tú, que es la pelota, para que el conflicto estalle, ¿no? Pero no se originó ahí. El conflicto lo traes tú contigo mismo y llevas toda tu frustración a un campo de juego, ¿no? Y entonces, cuando las personas no son capaces de hacer un buen control de sus emociones, no son capaces de crear paredes que separen otras realidades, uno puede tener un aspecto de su vida que no acabe de funcionar, pero lo deja ahí y luego va a hacer deporte para divertirse o para ganar dentro de las reglas, ¿no? Pero a veces eso no sucede y traemos frustraciones de otros aspectos de nuestra vida, las llevamos todas el domingo al día del partido, juegues tú o estés viendo jugar a tu hijo, a tu hermano o a tu padre, ¿no? Y la gente se desfoga ahí, se desahoga. Tiene una función catárquica donde la gente saca lo peor de sí mismo, ¿no? Insulta, se olvida de todo, saca un yo, una identidad secreta que tiene dentro y que puede ser de 6 días a la semana un excelente padre, una persona, un líder positivo y el fin de semana se transforma en otra persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera, no? El reto es tratar de que la actitud pacífica sea 7 días a la semana y tratar de que el deporte nos ayude a controlar nuestras emociones, a gestionarlas mejor, porque al final todo sucede en un campo emocional. Todo. Si tú estás mal, vas a tomar decisiones desde ese campo emocional y agredir es una decisión. No le podemos echar la culpa a los demás. Reaccioné mal en ese momento, pero yo soy bueno. No. Hay que ser consciente cómo estamos y cómo estoy constantemente y si estoy como quiero estar. Andrés Barrientos, tú nos decías que en cierta medida es importante el conocimiento, uh-huh, para cómo uno se va a comportar en un momento determinado, uh-huh, en un partido de fútbol, uh-huh, en una competencia de, uh-huh, natación, que parece que es individual porque yo solo estoy nadando por mi carril, pero que también allí se expresan, uh-huh, pues un conjunto de formas, de comportamientos. Hemos visto, por ejemplo, tenistas, ¿no? Uh-huh. Que están jugando, se enojan y destruyen la raqueta, sí, o la lanzan, o futbolistas golpearse, ¿no? Hay incluso grandes deportistas del ámbito profesional del fútbol golpearse con otros, hacer jugadas peligrosas para los compañeros. Sí, son raptos amigdalíticos que se llaman, ¿no? La parte más reptiliana nuestra, más instintiva que tenemos dentro, se dispara y se detona cuando nos sentimos provocados. Y ahí entra el arte de la provocación, ¿no? Es tan violento provocar como pegar.
A veces nos enfocamos en quien pega, pero casi siempre detrás de un golpe hay una provocación previa, casi siempre. Y hay que darle la misma importancia a quien provoca como a quien pega. Es decir, que cuando yo pego a alguien en un partido, porque estamos hablando de deporte, ¿no? Cuando yo pego a alguien en un partido, es porque ya alguien me está como... Probablemente, no Probablemente. siempre, pero hay que tener en cuenta esa parte, porque ningún hecho sucede por casualidad, de forma aislada. Todo tiene un pasado. Entonces hay que investigar, hay que escuchar, ¿vale? Y hay que darle la misma gravedad al que golpea como a quien insulta. Aquí nos están escuchando jóvenes deportistas, los que están aquí presentes y los que nos están escuchando, y probablemente cuando tú hablas de las provocaciones saben muy bien qué es, ¿no? Cuando dice, dale, ese que te está tocando, al de rojo, anda, pega. A veces escuchamos a padres que gritan eso desde la grada, ¿no? Sí. Dale duro, que no se levante, que estas expresiones que son terribles, ¿no? Sí, a mí me gustaría transmitirles a la gente joven de que ellos son absolutamente responsables de todo lo que hacen y no hacen, dicen y no dicen. Que te diga quien te lo diga, nadie manda en tu vida más que tú. Esto es súper importante, que hagáis líderes de vuestra vida y que de una vez por todas sean los adultos que toman las riendas de vuestra vida. Que salgan del victimismo de me lo dijeron, hice caso, o porque el otro me hizo no sé qué. Siempre está la posibilidad de dar un paso atrás y se es más hombre por no agredir que por agredir. Se es más ser humano si eres capaz de no entrar en la violencia que si lo haces. A veces en el deporte parece que hay que ser agresivo, hay que ser rudo, ¿no? Y eso lo vemos mucho en el deporte profesional. ¿Esto es así? Para ganar hay que ser rudo, hay que ser agresivo. Ganar dentro de los límites requiere actitud. Y la actitud, la forma de estar en el campo, hay que diferenciar agresividad de violencia. La agresividad es natural en el ser humano. Tú no puedes hachar un árbol con un hacha sin agresividad. No puedes hacer pif, no, tienes que hacer pum, ¿vale? Otra cosa es hacer uso de la agresividad para hacer daño a otro. Eso es violencia. Entonces la agresividad bien utilizada es buena, es necesaria. Incluso el boxeo y los deportes de contacto, cuando terminan la lucha, se abrazan, ¿vale? Tratan de sumar puntos, no de hacerse daño, aunque se lo puedan hacer, pero es un pacto entre adultos, ¿vale? Es un acuerdo. Entramos al ring y ya está. Pero hay que saber diferenciar entre agresividad y violencia, ¿vale? Hay un aspecto importante que yo veo en esto que estás hablando, y también es que los deportes tienen sus reglas. Claro. Es decir, tienen sus normas, ¿no? Todo tiene reglas. ¿Qué tan importantes son las reglas y las normas, tanto en el deporte profesional como en el resto de las actividades? Hay dos tipos de reglas en la vida: las que te imponen, que no las puedes discutir. Por ejemplo, conducir por la derecha en la mayoría de los países de Occidente. No puedes discutir. Imagínense que 1 o 2 personas en Barcelona dijeran, yo conduzco por la izquierda. Sería un caos. O yo los rojos, no, para mí el rojo no. Para mí el rojo, a mí no me gusta el rojo, yo voy a parar solamente cuando salga color verde. Si cada uno tiene sus propias reglas, convivir sería imposible. Imposible, sería un caos. Entonces las reglas son necesarias. Nadie te va a venir a preguntar si te parece bien el rojo o conducir por la derecha. Otra cosa es que a ti no te parezca bien. Ningún problema, usted se sale del sistema, pero no reciba los beneficios de él. Luego no pida que le atienda a la sanidad pública si usted no paga impuestos, ¿vale? Entonces, muy importante, cuando uno llega a una tierra nueva, sobre todo, lo primero es averiguar cuáles son las normas. ¿Qué se puede hacer y qué no? Y que es indiscutible, además. Tú no puedes decir, no, a mí me parece... No. Después hay otra parte que requiere la misma proactividad. Proactividad es pasar a la acción, no esperar, sino pasar a la acción, es preguntar las normas obligatorias, enterarte bien cuáles son las reglas del juego. Punto 1. Punto 2, ser igual de proactivo para construir normas, para sugerir normas. Y esto es lo que nosotros ponemos en nuestro libro, en la parte final de la pirámide, porque las normas son las que generan estructura. Y dentro de la estructura se dan los comportamientos de las personas. Somos de una manera en una estructura anárquica, caótica, y somos de otra manera en una estructura pacífica. Las estructuras pacíficas requieren de construcción de normas entre todos, consensuadas, con consecuencias claras, y la gente cuando participa en la construcción de normas se implica mucho más. Andrés, hemos hablado básicamente como de lo previo al conflicto, ¿no? Es decir, como los temas de la provocación, los temas de cómo estoy yo por dentro
qué me está afectando, y eso lo llevo al campo de juego, en fin, ¿no? Ahora ya está dado el conflicto. El conflicto se presentó, una persona golpea a otra, o la insulta, o la agrede, ya hay un conflicto. Sí. Y grave, ¿no? Porque pegarle a alguien es grave, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestiona ese conflicto en el ámbito deportivo? Hay diferentes tipos de conflictos. Es diferente una agresión verbal que una agresión física, y hay que manejar los tiempos, ¿no? Lo primero y principal es contener y separar. Apoyarte en la inmensa mayoría pacífica que hay, ¿vale? Casi siempre te van a ayudar. En el deporte, al menos en contextos deportivos, casi siempre te van a ayudar. Y luego hay que hacer que baje las emociones. Cuando las emociones están muy arriba, no se puede hablar. Es más, no se debe hablar. Entonces, a todos nos ha pasado que nos enfadamos mucho el lunes, y el miércoles ya no es tanto, y el viernes ni te acuerdas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir olvidar. Quiere decir darnos un tiempo de recuperación, y cuando estamos tranquilos, hablar. Siempre se ha de hablar. Y cuando hablas con la gente después de la violencia, te das cuenta de varias cosas. En primer lugar, que la violencia afecta a todos, que nunca hay ganadores, que todos pierden, que el que pega a veces llora más que el que recibe. Te das cuenta de que la gente está profundamente arrepentida, te das cuenta de que la mayoría quieren perdonar y ser perdonados. Entonces hay que dar espacios de diálogo para que todas estas cosas maravillosas sucedan. Precisamente después del conflicto es cuando más paz se puede construir. Después del conflicto es cuando más paz se puede construir. Es decir, que después que a lo mejor yo tengo un enfrentamiento con una persona, me peleo con una persona, puedo fortalecer mis vínculos con ella. Parece contradictorio, ¿no? Parece contradictorio, pero lo primero que intentamos transmitir en el libro es una perspectiva positiva del conflicto. Es decir, pasó lo que pasó, vale, pasó, no lo podemos negar, y ahora ¿cómo lo reparamos? ¿Cómo lo transformamos en una oportunidad, ¿no? A lo mejor lo que quiere suceder es que no podemos estar juntos. No todas las resoluciones tienen que ser positivas, no podemos ser ingenuos, no podemos vivir en el país de Peter Pan, ¿no? Pero es importante tener una perspectiva positiva del conflicto. El conflicto nos indica que algo tiene que cambiar, hay que descubrirlo. Es una alarma, como una sirena, ¿vale? Que te dice, cuidado, algo está pasando, ¿no? Entonces hay que tratar de no llegar a la violencia, pero el conflicto tiene fases, empieza con el malestar, después sigue la discusión, y todo eso son señales de cambio que está pidiendo el grupo, el sistema, y si no le haces caso, se llega a la violencia. Es difícil, tal vez, cuando uno está inmenso en un conflicto, cuando nos enojamos, por ejemplo, en una actividad, ¿no?, que se nos sube el ánimo, es difícil gestionar el conflicto. Probablemente necesitemos de alguien, ¿no?, que nos ayude. Sí. El monitor deportivo, la persona que está con nosotros para apoyarnos, en fin, ¿no? Sí, es muy interesante eso que dices, porque tener la humildad de pedir ayuda, o mejor dicho, también que haya alguien dispuesto a ayudar en situaciones de crisis, es indispensable, ¿no? O sea, cuando no podemos con la salud, vamos al médico o al psicólogo, y no tiene nada de malo. Pedir ayuda es de valientes, ¿no? O es reconocer que solo no puedes, entonces pides ayuda. Para la transformación de conflictos también deberíamos ser muchos más multiplicadores de paz, muchos más mediadores, muchos más gente preparada en el arte del diálogo, en saber hacer las preguntas adecuadas para que la gente saque un aprendizaje del conflicto, y no dejar el conflicto como el último recuerdo, ¿no? Es decir, acá pasó lo que pasó, basta, no hay nada más que hacer. No, al contrario, puede ser el principio de algo nuevo. Las personas que nos están escuchando, más las que están aquí presentes, también en algún momento determinado pueden estar en dos lugares. Uno, o como deportistas, realizando la acción, ya sea fútbol, ya sea baloncesto, la que sea, o también pueden estar en situaciones de monitores deportivos, ¿no? Ajá. Con niños, con jóvenes. ¿Cómo gestionar como monitor, o árbitro, los conflictos que se puedan presentar? Sí, claro. Acá lo primero es no tomárselo personal, ¿no? Si no, dejas de lado el rol que
para el cual estás ahí, ¿no? No eres uno más, sino que tienes un rol distinto, eres educador o eres árbitro. A través del silbato también se educa y a partir de aquí hay que leer los tiempos, ¿no? Los momentos ahí que están sucediendo las cosas. Todo empieza con un malestar, después viene la discusión y por último la crisis. Si no detectas los malestares, es mejor parar las cosas cuando son pequeñas, porque después se hacen muy grandes. ¿Vale? Siempre nosotros que observamos, por ejemplo, el sábado pasado hubo un torneo muy bonito de donde participó Superacción, había, no sé, como 100 jóvenes jugando de una manera concentrada en un espacio cerrado y aprendimos mucho del último torneo que cometimos errores, ¿no? Uno de ellos fue no anticiparnos, no verla venir. Si tú ves que se está poniendo el cielo nublado y después se pone negro y empiezan los truenos, es que lo más probable es que venga la lluvia, ¿no? No te vas a poner el bañador, mejor el chubasquero, ¿no? Entonces con el conflicto pasa lo mismo, entrenar el ojo para verlo venir y prevenir es la primera medida, ¿no? El sábado lo hicimos, muchísima prevención. Primero hicimos una buena alianza con entrenadores y árbitros. ¿Era qué fútbol? Sí, fútbol, pero finales, torneo, con premios, mucha intensidad. Entonces, fuimos muy preventivos, cosa que no fuimos el año pasado. Fuimos muy preventivos y a la mínimo malestar que veíamos que había una disputa sin que el otro pidiese disculpas, o que la disculpa no fuera aceptada, si yo te pido disculpas a ti y tú me haces así, cuidado con el 8, y va el 8 a la siguiente jugada y ¡trac! No falla, porque el rencor es la semilla de la violencia. Cuando tú no disipas el rencor, cuando te quedas con la rabia, ¡chac! Es cuestión de tiempo, a la siguiente se la das. Entonces, este año, como árbitros, como entrenadores, fuimos muy preventivos, hicimos una muy buena alianza antes del torneo, y no pasó absolutamente nada, nada malo, fue una fiesta del deporte en paz. Porque además el objetivo al final de la actividad deportiva es jugar, pasársela bien, ganar o perder. Y sí, solo gana uno. Solo gana uno, es ley de la vida. Tú tienes que entrar a un campo de juego sabiendo que puedes ganar o puedes perder. Entrenas para aumentar las posibilidades de ganar y reducir las posibilidades de perder, pero no tienes garantías nunca. Nunca tienes la certeza, y eso es lo bonito del deporte. Es de las pocas cosas que quedan en la vida en la que no se sabe el final. Un libro tiene un final, una película tiene un final, un partido de fútbol no tiene un final, no sabes, nunca, hasta el último minuto, y el Real Madrid es experto en eso, nunca sabes, y eso es lo apasionante, el nivel de incertidumbre es muy alto, ¿no? Y bueno, por eso creemos que el deporte es una vía de construcción de paz muy potente. Andrés Barrientos, y esto de la gestión de conflictos se aprende. ¿Dónde se aprende? ¿Cómo aprendo yo a gestionar los conflictos? Porque si los gestiono en una cancha, yo creo que también los puedo aprender a gestionar en mi vida personal. Sí, esa es nuestra ilusión. A ver, todos, si hablamos de violencia, si yo les pregunto a los chicos que están aquí, ¿cómo se hace la violencia? ¿Qué me dirían? ¿Cómo se hace la violencia? Provocando. ¿Cómo más se hace la violencia? Insultando o teniendo un juego desleal o haciendo trampa o mintiendo, ¿no es cierto? Entonces hemos aprendido eso, pero nadie nos ha enseñado a hacer la paz. No te la enseñan a la paz. No se sabe bien cómo se hace, ¿no? Entonces, se ha de aprender, simplemente como todo en la vida se puede aprender. Entonces nosotros hacemos una propuesta de construcción de paz que consta de una pirámide, donde empezamos con la claridad, buscando acuerdos claros, luego vamos a la prevención, luego vamos a la provención, que es proveer al grupo de herramientas para sostener el conflicto, luego vamos a la transformación de conflictos y por último enseñamos a crear normas. Y cuando cambian las normas, cambia todo. Entonces, la raíz de todo siempre es la educación, ¿no? Y lo primero en educación es aprender a tener criterio propio, ser libre. La educación buena es la que te libera. A partir de que eres libre, tú puedes tomar decisiones. Y dar un paso atrás, como tú dijiste recién, o hacerte inmune, es muy difícil, pero es probable. Lo que, como una acción más concreta, sería apartarte de los contextos provocadores. Porque inmune del todo y quedarte en un lugar donde permanentemente te estén provocando, se me hace difícil, ¿no? Yo más bien a tu edad, ¿qué edad tienes?
18, ¿no? Está muy bien lo que dices, ¿no? Tratar de no caer en ninguna provocación, no tomártelo personal, comprender, decir, bueno, lo dejo estar. Sí, forma parte del juego, lo hace lo mejor que puede. Cuando uno no quiere, dos no pelean, ¿vale? Eso está claro. Pero la señal del conflicto, lo que te está queriendo decir la situación es que a lo mejor ese no es tu lugar. Porque aguantar toda la vida tampoco es plan. Tú vas a estar un tiempo detectando, acá tengo malestar, primera fase del conflicto, aquí no me siento a gusto porque me siento provocado. Vale, entonces, ¿qué te está queriendo decir el conflicto? Pues a lo mejor lo que te está queriendo decir es que tienes que mirar para otro lado. Ese no es tu lugar. Hola, señor. Hola, señor. Muchas gracias por visitarnos. Uh-huh. La pregunta es, ¿es que hay esperanza en el deporte? Qué buena pregunta. ¿Hay esperanza en el deporte? Todo depende. Si hoy, en el presente, hacemos cosas distintas, el futuro será distinto. Si hoy, en el presente, no hacemos nada distinto, el futuro será igual que nuestro pasado, es decir, que hoy, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos, lo que tenemos y somos hoy es fruto de lo que hicimos ayer. Y todo lo que quieras ser y tener en el futuro es fruto de lo que hagas hoy, ¿vale? Por lo tanto, manos a la obra. Nosotros hemos escrito un libro, estamos difundiendo nuestro mensaje de cultura de paz a través del deporte, haciendo muchísimas formaciones. Me gustaría que ustedes, si alguna vez hacen deporte o tienen algún grupo de niños a cargo, pues que sean unos multiplicadores más. En la medida que más gente seamos, más esperanza veo yo. Porque vas a tocar algo que todo el mundo quiere. Si tú preguntas paz o violencia, el 99% de la gente te va a decir paz, pero no sabemos cómo lograrla. Entonces falta, ¿qué pasa? Como no hacemos nada por ignorancia, porque no sabemos construir paz, triunfa la violencia, porque el mal, para triunfar, solo necesita que la gente buena no haga nada. Andrés Barrientos, ya para terminar este encuentro, y agradecemos a las personas que han estado aquí con nosotros y a las que nos escuchan a través de Radio Superacción. Dos consultas. Una, el deporte sin violencia, sin agresión, donde cuando se produce una agresión se ofrece una disculpa, se ayuda al compañero. ¿Es un deporte deslucido? ¿Es un deporte, digamos, descafeinado, por decirlo de alguna manera? Hay como esa creencia, ¿no? Puede ser, pero para nada estoy de acuerdo. Es decir, el deporte es una fiesta y cuando prevalecen los comportamientos pacíficos, se puede luchar incluso pacíficamente, porque es un juego, ¿no? Entonces, yo las experiencias que tengo y lo que yo busco es que la gente haga deporte, que luche por ganar dentro de las reglas con respeto y que al final del partido se den un abrazo, ¿no? Eso para mí es precioso, porque lo junta todo. El sábado lo vimos golazos, jugadas espectaculares, pero lo que más vimos fue lo que queríamos ver, que eran disculpas, gente que se autocontrola, muchos abrazos al final, celebración, la gente se quería quedar y ganó uno, y éramos 8 equipos. Pero se quedó todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es posible un deporte competitivo, intenso, divertido y pacífico. Yo creo que sí. Por otra parte, Andrés, ya para terminar, cuéntanos un poquito del libro Cultura de Paz en el Deporte que escribiste junto con Marina Caireta. ¿Cómo fue esa experiencia, de tu experiencia personal, cómo concentrarla en un libro? Fue muy bonita. Empezó en el COVID, yo estaba en cama precisamente, mi mujer es una estudiosa de esto y sabe muchísimo, y cuando yo llegaba a casa le contaba muchísimas experiencias que había tenido durante el día. Ella me decía, esto hay que escribirlo, esto hay que dejar constancia, esto es mucho conocimiento, no se puede dispersar, ¿no? Así que se sentó con el ordenador y me dijo, venga, va, habla. Y empecemos a construirlo juntos, en una combinación entre teoría y mucha práctica. El libro es dinámico, es ágil, trae muchas actividades de autoaprendizaje, de autoevaluación, con muchas preguntas para que los monitores jóvenes y todo el mundo encuentren en el libro una guía. Lo que queremos es que sea una guía, no solamente conceptos teóricos, sino sobre todo cómo pasar a la acción y en base a los resultados aprender más. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos Se consigue buscar? en la editorial INDE,
¿vale? Y en las librerías, la Casa del Libro, por ejemplo, pero sobre todo, si uno entra en la web de la editorial INDE, de la cual estamos muy agradecidos, pues ahí está, el libro se puede comprar y te lo llevan a tu casa. Perfecto. Andrés, estamos muy contentos de que hayas estado con Yo nosotros también. y de compartir pues tus conocimientos, tu experiencia a lo largo de tu vida, incluyendo el momento en que también estuviste en Superacción. Sí. Muchas gracias, y a todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, espero que esta conversación sea de provecho y sobre todo que nos dé opciones de aplicar en la vida, en el deporte o en la vida personal esta experiencia que nos ha contado Andrés Barrientos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Radio Superacción, las voces que te acompañan.